Senadora desde los próximos meses porque el domingo ingresó a la Cámara Alta. Silvia Cornejo es además la hermana del gobernador, referente del radicalismo en el Valle de Uco. Le vamos a dar la bienvenida porque además no había venido nunca Séptimo Día. Bienvenida, ¿cómo va? Muy bien. Gracias por acercarse. Gracias. Gracias, buenas noches. ¿Pesa el apellido Cornejo? Bueno, nosotros venimos trabajando hace más de 30 años, militando en algún momento desde las segundas líneas, terceras líneas, hasta hace muy poco, en el 2022, que fui designada presidenta de la UCR San Carlos. Que nunca había tenido una presidenta mujer. Nunca había tenido una presidenta mujer. Así es que, bueno, en eso ha estado centrada la trayectoria política partidaria, digamos, y además de ello, en mi carrera profesional docente, que recientemente me he jubilado, y bueno, he pasado por los distintos grados del escalafón docente, llegando a ser inspectora técnica seccional en el distrito de La Consulta. Ahora, y zonas aledañas. Dice 30 años de militancia. ¿Nos puede contar brevemente cómo arrancó eso? ¿Cuál es el acercamiento? Ustedes dos solamente, ¿no? Porque Cecilia no está alineada a la política, o nunca lo ha estado, ¿o sí? Ese primer momento, Cecilia, un poco de historia, a ver. Cecilia no ha militado. Bueno, esto tiene que ver un poco con el advenimiento de la democracia, que cuando Alfredo empieza a transitar sus primeros pasos, es ahí cuando él inicia, y yo todavía no arranqué ahí inmediatamente. Fuimos sumándonos en el camino con un par de correligionarios más, ¿no? Pero ¿qué es lo que se hablaba en la familia Cornejo, no sé, a la noche, en la cena de política? Estaba terminando el proceso, venía la democracia, venía Alfonsín. Sí. A ver, sentémonos en esa mesa un venía ratito. la guerra de Malvinas, y un poco molestos con esta situación de la guerra y de entender que no estábamos tan preparados. Nunca se habló demasiado de política en la familia, si bien proveníamos de radicalismo. Claro. Incluso mi papá, nacido en Córdoba, tenía su corazoncito allí en la Unión Cívica Radical, pero él nunca militó fuertemente, digamos. Y ustedes ahí se coparon, digamos. Sí. ¿El primero? El primero. ¿Y fue atrayendo? Sí. Fue, che, vamos a ver esto, sumémonos. Sí, de alguna manera nos fuimos sumando en el camino. Bueno, perdón, ¿me iba a contar algo más? No, nos fuimos sumando a medida que fueron dando los tiempos, porque yo también me casé muy joven, tuve mis hijos muy joven, entonces en ese momento era como que la militancia estaba un poco postergada a un segundo plano, ¿no? Es segundo plano, uno tiene que primero vivir. Primero había que ser mamá. Primero había que ser mamá. Ahora, yo pregunté al principio, pese al apellido Cornejo, voy a algo concreto. Docente, ahora jubilada, la otra hermana Cecilia también. ¿Hay algo de reclamo, de insulto, de crítica? ¿Sos la hermana del gobernador? Por ejemplo, que se haya colado tema Itemaula, temas salarios. ¿Alguna tienen que haber vivido en la sala de profesores o en la escuela? Y relativamente, han habido algunos reclamos, pero siempre hemos estado tratando de mediar en ese sentido, ¿no? Y de poder de alguna manera interferir en los asuntos de la DGE y en todo lo que tiene que ver con... Pero ha habido algo, o sea, se tiene que poner ahí a argumentar una cosa, es como raro, ser la hermana de Cornejo y a la vez docente y que alguien te diga, che... Yo estuve durante el primer mandato de Alfredo, desde el 2016 hasta el 2023, en un cargo de delegada regional de la DGE en el Valle de Uco. Tenía un extenso territorio, porque el Valle de Uco, bueno, como sabrás, es bastante extenso, además sus dimensiones son... Y la verdad que siempre fui bien recibida, hice mucho territorio en ese momento. Los reclamos estuvieron, sí, pero siempre desde el respeto, desde el ánimo de llegar al diálogo sin confrontación, digamos. Claro.
¿Y qué ejes se vienen para la legislatura esta que arranca ahora? Uno a veces se pone contento cuando llegan docentes o exdocentes, qué sé yo, pienso en Lula Balcells, por ejemplo, en otro espacio político, sí, porque dice habrá una mirada acá hacia lo educativo o hacia los docentes, más allá de lo que pueda hacer el Ejecutivo por su parte. ¿Hay algo de eso? ¿Tiene que haberlo en esta nueva legislatura? No le digo que lo tenga ya, pero... Por supuesto, sí. La idea es siempre trabajar codo a codo, apoyando programas y planes, tanto provinciales como nacionales, que nos permitan, de alguna manera, mejorar la calidad educativa, pero también que apunten a ayornar un poco esto nuevo que viene en educación. Porque todo es nuevo encima, arranca IA, arranca tecnificación de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Hoy por hoy la tecnología está ocupando todos los espacios, ya sea educativos, culturales, sociales. Entonces, bueno, hay que ayornarse con todo eso y hay que ir dándole la impronta necesaria para que esto funcione. O sea, tiene que haber proyectos en ese sentido, de ayornamiento. Sí, también de poder apoyar todas estas iniciativas que se han dado desde el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y DGE, comandado por el licenciado Tadeo García Salazar, y que de alguna manera está cambiando bastante la impronta educativa de Mendoza. Tadeo está cambiando la impronta educativa de Mendoza. Yo entiendo que ha hecho grandes cambios innovadores. Por ejemplo, a ver, yo tengo alguna noción de a qué nos podemos estar refiriendo, pero por ejemplo, ¿qué opina Silvia Cornejo? Por ejemplo, en las plataformas educativas que hoy por hoy se están implementando, en la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas, en las plataformas de inglés, por ejemplo, Cumbre, que es una plataforma que va a permitir llegar a los alumnos tanto del séptimo grado como de la secundaria con más herramientas para la mejora de los idiomas y fundamentalmente del inglés. Bien, claro eso. Hablando de legislatura, se habla mucho del numerazo que metió Cambia Mendoza en su alianza con La Libertad Avanza y en la gran mayoría que van a tener ahora en el espacio parlamentario mendocino, el espacio legislativo. ¿Hay que empezar a pensar en un cambio de constitución? ¿Hay que empezar a pensar en la reelección del gobernador en la provincia? Yo creo que hay que empezar a pensar en cambios que hagan mejorar la vida de los mendocinos. En cierto modo, creo que gran parte de la ciudadanía espera, y de hecho los números hablan también, espera que las mejoras que se vengan sean para el bien de todos. Obvio, pero siempre espera eso la ciudadanía. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿es una discusión que hay que dar o no? Es una discusión que hay que dar, como tantas otras, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Claro, no es, aparte tampoco es un capítulo que abrir ahora, porque está claro, yo creo que estamos... no sé, en realidad no es que estoy opinando, estoy preguntando si es que lo ve así. Yo creo que hay que darlo en algún momento. Hay que darlo. Hay que darlo en algún momento, sí. Bien, porque sí. Habrá notado que se empieza a hablar o empieza a especularse con esta posibilidad, no solo por cómo quedó la legislatura, sino por el respaldo que ha recibido la gestión. Las gestiones. Tal cual. ¿Se viene otro Cornejo a la política en algún momento? Porque ya teniendo dos en espacios de poder en Mendoza, ¿quién es el próximo Cornejo que pueda sumar? ¿Ve alguno ahí? La verdad es que yo no me he puesto no me he detenido a pensar en eso. Pero deténgase ahora. Yo quiero pensar que sea Cornejo o no sea Cornejo. No, perdón, no fui claro capaz. Silvia Cornejo llega a la legislatura, Alfredo ya está promediando su segundo mandato. Otro de apellido Cornejo, ¿alguien más en la familia asoma con estas ganas? Sé que... No lo veo en este momento. ¿Ninguno? No lo veo. ¿Pero está pensando en alguien? No. No nos diga, ¿pero está pensando en alguien? No. Bien, no lo ve por ahora. No lo veo. Hablando del resultado, fue la provincia que mejor porcentaje sacó en todo el país para La Libertad Avanza. ¿Cuánto eso tiene que ver con ustedes
me refiero a Cambia Mendoza. Al espacio. Sí, al radicalismo fundamentalmente. ¿Cuánto tiene que ver con Petri y cuánto tiene que ver con Milei? Yo creo que el radicalismo, junto con los otros partidos que conforman el Frente Cambia Mendoza, ha venido haciendo desde hace más de 9 años un trabajo sostenido y un trabajo que ha permitido avanzar en muchas situaciones que hoy repercuten o tienen el impacto que tienen en los números que hoy manejamos. Claro. O sea, lo que ha hecho el gobierno ha logrado generar este... Sí, por supuesto, sin desmerecer, por supuesto, las otras fuerzas, ¿no? Pero, digo, este camino que Cambia Mendoza inició en el 2015, sin dudas ha tenido implicancias y un alto impacto positivo en las políticas públicas. ¿Qué pensó de Milei la primera vez que lo vio? Cuando apareció, cuando todos nos llevábamos la sorpresa de quién es este tipo, un economista que aparece, que habla en los canales de televisión, con ese pelo tan extraño. ¿Qué es lo que pensó usted, hoy su aliada, de esa figura cuando surgió? Creo que me produjo un poco de curiosidad. A todos, ¿no? A todos. Pero... Solo curiosidad. ¿Fue variando su mirada de Milei desde ese primer momento hasta ahora? Hasta lo que se ha dado con un respaldo en el último domingo, etcétera. Puede ser, puede ser. ¿Sí? ¿Ha ido variando? Sí, puede ser. ¿De dónde a dónde? A ver, desde la curiosidad hasta hoy que ha sabido consolidar un programa económico, creo que ha ido mejorando en ciertos aspectos. Bien. Bueno, se viene la llegada a la legislatura. ¿Se siente preparada? ¿Tiene ganas? ¿Ha estado trabajando ya particularmente para eso? ¿O la campaña no te deja tiempo para entrar de cabeza en el rol de legislador en la provincia de Mendoza? Tengo ganas, tengo ganas. Es un trabajo que me parece debe ser apasionante. Y que permite también llegar de alguna manera a consolidar lo que uno ha trabajado durante toda una carrera docente. Yo la verdad que quiero enfocarme en esto de las comisiones de educación y ver qué más podemos dar, qué más podemos cambiar en educación, que vaya mejorando paulatinamente los aprendizajes y que a la vez nos permita mejores logros en los chicos, tanto en lo académico como en lo social, en lo cultural, en lo conductual. Digo, hay un proyecto importante en la legislatura hoy que tiene que ver con el bullying y en eso creo que hay que trabajar mucho. O sea, se ve de cabeza ahí en tema bullying, por ejemplo. Uno de los tantos, sí. Sí, sí. ¿Cómo se resuelve eso? Porque uno ve año tras año, a ver, ¿cómo se resuelve? Es una pregunta demasiado larga de responder, pero uno ve que año tras año es algo que no encuentra una resolución concreta, ha cambiado mucho con el tema redes, da la sensación de que los adultos medio que miran desde afuera de un cristal. ¿Se puede resolver desde lo legislativo, desde lo político? ¿Tiene que ver mucho con la escuela, tiene que ver con la familia? Es un combo. Es vincular todo. Es vincular todo, es crear una red de contención y de trabajo fuerte. Creo que se puede, pero hay que armar un equipo importante y un equipo que tenga sólidas bases para llevar a cabo este proyecto y que tenga impacto positivo. Le hago las últimas dos. Me dijo entonces que ya se ve trabajando en una comisión de educación. Es mi aspiración porque, bueno, como te dije, he trabajado más de 38 años en la docencia, he pasado por todos los grados del escalafón, docente, no partidario, ¿no? Fui maestra, rendí un concurso de dirección, de jerarquía directiva, en el 2015 rendí un concurso de jerarquía inspectiva, y en el 2023 tomé un encargo de inspectora titular, que fue el cargo que desempeñé hasta mi jubilación. Ha barrido, digamos, todo el espectro. Y como corolario,
y como corolario de eso, estuve en los últimos meses, que de hecho me jubilé ahí, como jurado del concurso de jerarquía directiva. De los actuales directores que están rindiendo hoy, estuve participando como jurado. Claro, que empezó esta semana. Empezó esta semana la tercera instancia, claro, que es oral. Ya han rendido ya dos venían instancias. De dos espacios antes. En la primera instancia, que es escrito, estuve ahí en el jurado de primaria. Bien, y van a entrar ahora. Y la última, en ese mismo sentido, ¿hace falta reformular la ley de educación como quería el gobierno anterior de Suárez o no es necesario y se puede cambiar de otra manera? Yo creo que hay ciertas cuestiones que hay que reformular. Es una vieja ley. Es una vieja ley que tiene más de 20 y pico de años. Sí. O sea, me deja de título, hay que, entre otras cosas, hay que reformular la ley educativa de Mendoza. Porque además hay que tener en cuenta que la educación ha ido cambiando porque los estudiantes han ido cambiando, porque las familias han ido cambiando, porque la constitución social ha cambiado. O sea, los chicos que hoy tenemos en primero, en segundo, en tercer grado, no son los que tuvimos hace 10 años atrás. Tal cual. Ni son los que vamos a tener dentro de 5 Ni tampoco. son los que vamos a tener dentro de 5 años. Gracias, Silvia, por haber venido a Séptimo Día. Por favor, gracias a ustedes. Silvia Cornejo es la hermana del gobernador, pero además es senadora electa en la provincia de Mendoza, va a asumir su banca dentro de muy pocos meses. Dice que ya se ve, por ejemplo, trabajando en la Comisión de Educación de la legislatura y además que hay que reformular al menos algunos aspectos de la ley educativa de la provincia.